es una historia muy, muy larga, pero lo que te diría es que pues hubo un punto de encuentro. O sea, ellos desde el momento en que se levantaron en armas, pues dieron un paso en donde no había para ellos retorno. Es decir, ellos se levantaron en armas y estaban dispuestos a morirse, y pensaban que a raíz de ese levantamiento habría otros levantamientos armados en otras partes de la República. Eso es lo que ellos pensaron. Ellos no imaginaron que iba a haber una estrategia de paz de parte del gobierno. Eso no lo calcularon. Tan es así que cuando el ejército detenía a los milicianos, ¿verdad?, y los querían subir a los camiones, pues ellos pedían que no los detuvieran, que mejor los mataran. O sea, ellos ya estaban decididos a morirse a favor de la causa que ellos defendían. Entonces, sí fue una sorpresa para ellos el que hubiera habido en un momento dado una rectificación en la posición del gobierno y se hubiera, entre otras cosas, declarado una iniciativa de cese de toda acción de fuego en el territorio a los 12 días de haberse iniciado el conflicto. Eso fue algo que además no ha pasado en otros conflictos, fue una novedad. Y entonces sí encontramos un punto de acuerdo, en tanto que tu servidor pues tenía yo estaba pensando un poco en la soberanía de México, no un poco, sino completamente en la soberanía de México y en términos del Estado, de cómo encontrar formas civilizadas de convivencia en nuestro país que no nos llevaran a una guerra interna. Y ellos, Marcos, estaba pensando en el tema de los indígenas y de los excluidos. Entonces, tuvimos ambos la sinceridad para reconocer que no estábamos defendiendo lo mismo, pero que sí podíamos tener un punto de encuentro, en tanto que yo respetara lo que ellos defendían y ellos respetaran lo que nosotros defendíamos. No era fácil porque no era un asunto de palabras, entonces tuvimos que desarrollar toda una acción que buscó convencerlos de que nosotros sí queríamos auténticamente la paz, y eso pues nos obligó a tomar decisiones que normalmente no toma un gobierno, porque un gobierno cuando pasan estas cosas tiende a minimizar, tiende a ridiculizar, tiende a ignorar, y nosotros hicimos exactamente lo contrario. Les dimos su lugar, los reconocimos por su nombre y empezamos a tomar decisiones que sabíamos iban a ser bien vistas por ellos, porque eran cosas de a de veras. Es decir, no había en absoluto ninguna confianza, y lo que necesitábamos es reconstruir la confianza, y no la podíamos reconstruir con palabras porque eran esto absolutamente inaceptable para ellos. Por lo tanto teníamos que construirlo con ellos, y por eso fuimos tomando decisión tras decisión a favor de la construcción de la confianza, que fue lo que permitió que finalmente fuéramos a rescatar al general Absalón Castellanos, exgobernador del estado, que lo tenían secuestrado, y que solo lo hubiéramos recuperado mediante una acción política, porque por la vía de un comando militar pues lo hubieran matado. Y mucho más importante aún, que se pudieran hacer los diálogos de San Cristóbal, que pues fueron realmente sumamente difícil llegar a ello, pero que el solo hecho de que nos hubiéramos sentado ya, pues eso cambió totalmente la naturaleza del conflicto. Marcos era un hombre auténtico que se fue a vivir allá, que pasó todo tipo de sacrificios. Es decir, pues es una gente que se había tenido él que ganar la confianza de los indígenas, y ganarse la confianza de los indígenas pues implicaba ahora sí que meterse a vivir con ellos y realmente demostrarles que les era leal. Entonces nadie puede negar eso, porque si no, no le hubieran otorgado su confianza. Por otra parte, era un hombre con una inteligencia realmente mayor. Yo lo veía, pues, estoy acostumbrado a la negociación, a hablar con gente, a hablar con opositores, etcétera. Toda la vida lo he hecho. Y luego entiendes quién sabe lo que está defendiendo y quién tiene la cabeza para saber distinguir lo importante de lo no importante. Y Marcos tenía eso, o sea, las cosas que no eran importantes no se detenían en ellas, o sea, realmente adelante, aceptaba, ¿no? Pero las cosas en donde estaba de por medio el movimiento o el desenlace político, ahí pues era un hombre absolutamente radical. Entonces era muy difícil negociar con él, pero había la ventaja de que sabía uno perfectamente de qué se trataba. Es decir, no era un simulador, era desde mi punto de vista un hombre absolutamente comprometido con lo que estaba defendiendo, al punto tal que se jugó su vida, y con la habilidad para recoger
ahora sí lo que otros esperaban, poderlo sintetizar en palabras que coincidían con esos sentimientos de mucha gente y generar golpes mediáticos que, estando en una absoluta inferioridad de fuerzas, le permitían tener presencias trascendentes que nadie hubiera imaginado. Nadie hubiera imaginado que un grupo rebelde en la parte más alejada de México pudiera ser objeto de la mayor atención del New York Times, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque como que había mucha distancia. Entonces, para lograrlo se necesitaba que hubiera una causa, que hubiera algo muy novedoso, que hubiera algo que contrastara con lo que todo el mundo decía, que era esta generación de expectativas, y alguien con la habilidad para comunicarlo en forma entendible por los distintos auditorios. Y eso sí lo demostró una y otra vez Marcos. Lo que pasó es que pues estaba la campaña, y quienes estaban en la campaña pues estaban haciendo otra campaña, es decir, lo que se hace cada 6 años. Ellos estaban pensando en cómo hacer un recorrido nacional, cómo ir por los votos, y pues eso es lo que tenían que hacer. Pero este hecho fue de tal impacto que hizo que la atención de los medios de comunicación no estuviera en la campaña, sino que estuviera en Chiapas. Y entonces ellos empezaron a molestar, o las gentes que rodeaban a Colosio, porque decían que nosotros, sus servidores, estábamos atrayendo a los medios. Y yo digo, bueno, pues ¿cómo es que lo íbamos a poder atraer? Éramos un grupo pequeñísimo, no teníamos un centavo para nada, ¿verdad?, para pagar medios, ni mucho menos. Y entonces ellos decían, bueno, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo es posible que ellos sí saquen las primeras planas, incluso en los periódicos internacionales, y nosotros nos manden a la página 3, ¿verdad? O tengamos que comprar la página 1. Entonces, había ese reclamo entendible, pero lo que no se entendió en el momento es que esto no tenía nada que ver con lo que yo estuviera haciendo en Chiapas, sino tenía que ver con la importancia del levantamiento y la preocupación que tenía la sociedad y la opinión pública sobre lo que estaba ocurriendo ahí. Entonces nadie llegó a la prensa, nadie pagó un centavo, la prensa fue ahí. O sea, nuestro problema era el exceso de corresponsales que había para cualquier tipo de decisión. A veces estábamos hablando de 200 personas metidas en Chiapas. Entonces, pues era un evento que era calificado por los medios como pues, de importancia incluso internacional, y eso pues no podía lograrse con una campaña que pues estaba repitiendo la historia de siempre. O sea, no había una novedad en esa campaña, como no la hay en ninguna campaña. O sea, pues ya todas son parecidas. En todo caso, las campañas jalan la atención cuando se empiezan a calentar, cuando empieza la disputa, pero cuando empiezan los posicionamientos así en frío, pues no generan mayor atractivo. Pues o sea, si yo hubiera querido hacer algo para eso, pues nunca lo hubiera logrado. ¿Por qué? Porque no estaba en mis manos. O sea, no estaba en mis manos sacar la nota en el New York Times, no estaba en manos de nadie. Si el presidente de México ahorita lo quiere lograr, le va a costar mucho trabajo y difícilmente lo va a lograr, ¿no? Con todo el poder que tiene. Puede hacer una declaración que a lo mejor entre, pero aún así está difícil. No está nada fácil. Entonces, pues no era eso. Yo estaba absolutamente comprometido a favor de la paz. Estaba jugando el todo por el todo, ¿verdad? Y la gente creía que lo que yo decía era de veras. Y me gané la confianza de la prensa, me gané la confianza de los corresponsales extranjeros. Entonces, pues declaraban los zapatistas y yo también declaraba, y ambos teníamos una enorme cobertura mediática. Entonces, eso es lo que yo estaba haciendo. Mi intención era levantar a tal punto la bandera de la paz que se frenara cualquier intención de más violencia en el Estado, y que esto nos permitiera llegar a una mesa de negociaciones, que fue lo que ocurrió. Ahora, sí es cierto que como estaba en un momento político donde iba a haber ya una sucesión presidencial, donde estaban las campañas, pues esto empezó a vincularse con que si iba yo a ser candidato, que no iba a ser candidato, ¿verdad? Pero eso fue un fenómeno pues puramente mediático, ¿verdad? Llegaban las cosas al extremo que decían que si una declaración mía podía afectar o no la bolsa, pero pues ya era parte, eso sí, de una serie de reacciones que estaba viendo de enojo, porque yo estaba teniendo esa presencia. Me siento muy orgulloso. Yo creo que esto rebasa por mucho lo de funcionario o lo de político. Yo me siento muy orgulloso de la participación que tuve, porque me jugué la vida, y no exagero. Me jugué mi prestigio y puse a disposición de esta causa
todo lo que yo había aprendido de política en mi vida. Todo para lograr un solo objetivo: evitar una guerra en México y evitar que los americanos se metieran a México a resolver nuestros problemas. Esa era mi enorme preocupación, de que hubiera muertos soldados, que hubiera muertos indígenas, que nos fuéramos a una guerra prolongada y que ante la incapacidad de los mexicanos de gobernarnos a nosotros mismos se metieran crecientemente los americanos a gobernar el país. Entonces lo hice con lo mejor que tenía y afortunadamente creo que sí tuve éxito en contribuir a frenar una guerra. Lamento muchísimo que no hubiéramos llegado a los acuerdos de paz, que los tuvimos muy muy cerca cuando nos levantamos de los diálogos. Estábamos convencidos de que estábamos por firmar los acuerdos. Estuvimos ya discutiendo hasta el sitio, la ceremonia donde se iba a firmar la paz, ¿verdad? Y eso no llegó, y lamento muchísimo que haya ocurrido lo del asesinato de Colosio, no solo por razones personales, por lo que era, que además había sido una gente con la que yo había tenido una relación muy cercana, y él conmigo, ¿verdad? Por el enorme daño que se le hizo a la política, por las graves consecuencias que eso trajo después para la economía, sino también porque eso fue un elemento de nuevo fortalecimiento de las visiones autoritarias frente a lo que había sido una estrategia de diálogo con connotación claramente democrática.